Machina zata kana ko pangichi to kay masiu kuna to kay kuna zata aligo mangas pa ka alipa chamika pangichi runa zakta kuna pa kau seri kuchimang ali samiska kuna kana ko page kuna mi kay alambuela zaktat kana ko panchi hasta wangari watakuna pagtay kuna manda apunchita yuyari kuna pagtaris pa kana hupang. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal. Una Yacta Kunapa Causey, la vida de las comunidades. Tras de TV, quien les habla, Rafael Pérez Sanrango. Estamos en la comunidad de Alambuela del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para el mundo. La comunidad está celebrando al cumplir 86 años de la vida jurídica. Por tal motivo va a celebrar la Santa Misa. La abuela estaban bailando y gozando de la fiesta, ¿no? Qué bueno que celebremos con la Santa Misa, con lo que define nuestra fe, los valores de toda la comunidad, pues es lo más vital de un pueblo, es que sea unido, ¿verdad? Que nos llevemos todos. Lo que hace bonito una familia es que estén unidos también, que nos llevemos, que nos cuidemos, que estemos pendientes unos de los otros. Y así mismo tiene que ser a la abuela, cuidarse los unos de los otros. ¿Qué sabemos decir? Hay un dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces así tiene que ser a la abuela, unido para hacer fuerza, para salir adelante, para buscar el desarrollo de cada una de las familias. Si alguno medio ahí se distrae, pues que no lo juzguemos, no lo critiquemos, sino que lo ayudemos. Si alguno está desviándose por el mal camino, que no le señalemos, veste, ya ha estado en esto. No. Más bien, veamos cómo ayudarle para que este hermano, esta hermana, no se pierda del todo. Vuelva al camino del bien. ¿Sí? Miren lo que decía hoy el Evangelio. Pidan y se les dará. Y a veces ni pedimos, o pedimos mal. Por eso pensamos que Dios no atiende a nuestras súplicas. Claro, le vamos a pedir a Dios, a ver, Diosito, quiero un carro, quiero ganar $5,000 mensuales, quiero que la casa se arregle solita, quiero que la ropa se lave solita. Pues ahí nunca pues Dios va a actuar. Pero si le decimos, Diosito, dame un corazón grande para amar a todos, Dios le va a dar un corazón grande para amar a todos. Diosito, dame fuerza para perdonar a esta persona que me está haciendo daño, pues Dios va a dar la gracia de perdonar a esta persona. Diosito, dame la sabiduría para guiar, corregir, limitar, saber castigar de buena manera a los hijos, pues Dios le va a dar sabiduría para educar, decir la palabra correcta, adecuada para sus hijos que van mal. Así funciona. Por eso dice, pidan en mi nombre y Él se los concederá. Pidamos todo en el nombre de Jesucristo. Aprendamos a hablar en el nombre de Jesucristo. A veces, ¿qué decimos a la mujer? Solo le hablamos, le peleamos, le discutimos y nada más. El otro también responde a defenderse más o menos con habladurías, a sacarse, lanza la olla, la alpargata, pero a veces solo ahí nomás nos quedamos. Pero decir, a ver, mijita, en el nombre de Jesucristo,
no estamos haciendo bien las cosas como esposos. Hablemos, siéntate. Ven, hijito, no estamos haciendo bien las cosas como esposos. Sentémonos, hablemos, por el bien de nosotros, por el bien de los guaguas. Sentémonos en el nombre de Jesucristo a hablar, no a pelear. Ya a pelear todo el mundo pelea, pero hablar en el nombre de Jesucristo, a pedirle paz, amor para su familia en el nombre de Jesucristo. Ahí sí va a funcionar las cosas. A veces a los guaguas también, ¿no? Se porta mal este malcriado, y queremos que así se cure y levante la cabeza. Pero a veces nos hace falta reunirnos. A ver, en el nombre de Jesucristo te voy a corregir. Mijito, verás, lo que estás haciendo, esto está mal. No es bueno para ti. Estás dañándote. Estás haciendo sufrir a todos. Estás bajando en notas. Estás hecho el rebelde. Pues te vamos a corregir, te vamos a guiar en el nombre de Jesucristo. Y ahí verá que la familia va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque Dios, como decíamos en el Salmo, Dios es el Rey del universo, el Rey del mundo. Y nosotros también somos parte de este mundo y de este universo. Así que también es nuestro Rey. Dejémosle entrar a nuestras vidas. Eso es celebrar la fe. Eso es celebrar la cultura. Mire, a mí me da mucha pena a veces porque cada vez vamos siendo del mundo. Vamos rescatando cosas que no son, o vamos aprendiendo cosas que nos dañan la fe, la vida, la familia, y vamos optando por lo que se llaman los antivalores, lo que destruye la cultura. Y nosotros como pueblo y nacionalidad indígena no podemos hacer perder estos valores que nos definen desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros. Nos han enseñado a ser hombres de bien, hechos y derechos. Mujeres también de bien, hechas y derechas. No nos aflojemos. No hagamos como que, bueno, lo que hace todo el mundo hace el daño. O bueno, dicen, a mí como no me toca, a mí no me corresponde, a mí no me ayuda, yo no soy. Entonces allá el resto que se desbarate, haga y deshaga. Pero no, la unión hace la fuerza, hemos dicho antes. Si juntos empezamos a caminar, caminamos juntos todos, vamos a lograr grandes cosas. ¿Por qué se dañan a veces las familias? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué el pueblo no progresa? Porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué vamos en cambio para atrás? Pura corrupción, puro robo, pura violencia, puro egoísmo. ¿Por qué nos hemos enrumbado ahí? Porque nos hemos olvidado de Dios. Hemos aprendido de todo, menos a aprender a estar con Dios, que es el dueño de la vida. Y a veces nos hemos dedicado a vivir, porque el aire es gratis. Y hemos endurecido el corazón para amar, para sembrar los valores de nuestra cultura, de la fe, de lo que nos hace realmente personas grandes. Así que, queridos hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer? A dejar que el corazón sea grande, ¿sí? A pedirle a todos que le pidamos a Dios un corazón grande para amar como Él nos pidió. Ámense como yo los he amado, dijo, ¿no? Sobre sua
arquidiócesis del Santito San Antonio, a Cristian Picuango, un aplauso. Rosa Elena Morales, otro aplauso. Guiterro dice. Gilberto Morales, otro aplauso. Saumerista Fabiola Farinango, otro aplauso. Dios les pague. Miren, un sábado normal, ¿qué estaríamos? ¿En la casa o por ahí haciendo nada? Pero miren lo que hace la fe: unirnos, congregarnos, compartir como familia, como amigos, como miembros de esta bonita comunidad. Gracias, Dios les pague por ayer, hoy, la procesión que han hecho, todo el cariño que ponen en cada detalle, en la comidita, en la banda, en la música. No se chumarán mucho nomás. Disfruten, bailen, gocen, pero lo normalito nomás, ¿ya? Visión de Dios amoroso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Con la alegría de haber celebrado en Cristo, pueden ir en paz. ¡Viva San Antonio! ¡Viva la abuela! ¡Viva los dioses! Un aplauso para nuestro Dios. Kay yakta mandata, sikan yakta kuna mandata pas, ali shamushka kapay chinispa nipani, kay kumuna alambuila pa shutipi, sinajata nikanchi, maikan nyopama kakunapa, kumu kawitu pa shutipi. Sinakas pakatuki kuna, ali shamushka kapaychi, sumagja yalishka kaspa ali karipama, kay kuna imasha misapi padisikuripakana, yukanchipa, Shungo, Pascarishpa, Kashpa, Alicama, Tucuipan, Pactaya, Tananapushpa, Yaupama, Yuxingapa, Yukanchi, cada uno familia manda, y Sinayata, Yukanchi, como Natapas, Yaupama, Yuxispa, Canapa. Sinakashka manda, Kaipi, Lingona, Yachapangichi, Tukikunayata, Yukanchi, Pita, Nipa, Eto, Shangichi, Mashna, Watata, como Natapacta, China, Honchikuna. Eso, pues a chunga, subta, Watata, Yukanchi, como una pactan, ya hasta que también Puriscanchi, Yukanchi. Paigini nga pamanapani también kay Taita Mesa Dulcona, Ñukanchipa kay San Antonio, Comunapa patrono kashkamanda, Misa Pashkanshi, pues paikona kay Pituco y Sursuta, Churapashka, Ñukanchi Comunapi, Alipi Yuxingapa. Entonces, paikonama igual, Dios bendice a Pacho, Tucuilla familia Kona, kay organizarispa, Ñukanchita, Ñaupama y Doshkaman. Dios te pague, Tucuilla Guna. ¡Viva San Antonio! Ari chay sinapacha kaya la abuela sakta wata pakta ikunamanda Ponchita y arispa pakta chikunata pakta china jupar kami. De esta manera se finaliza la Santa Misa, recordando quienes votaron y como también el aniversario de Comuna a la Muela.